Muy buenos días, estimados rectores, zonales de campus y estudiantes, docentes, administrativos, egresado y público en general. Continuamos con la Semana Cultural Aliad 2025. Les invito a participar activamente en cada conferencia, taller y diálogo. Que esta semana sea un catalizador de pensamiento, debate y sobre todo de innovación transformadora. Bienvenidos a esta aventura intelectual. En estos momentos tengo el gusto de presentar la semblanza de nuestro ponente, el ingeniero Miguel Molina Coscuela, que nos va a impartir la conferencia magistral en esta mañana, Innovar para aprender, la universidad en la era de la inteligencia aumentada. Tendremos un espacio de 10 minutos al finalizar para resolver sus dudas. Les pido de favor que lo formulen en nuestro chat para al finalizar poderlas contestar. Y pues bueno, en este momento voy a comentar la semblanza de nuestro estimado ponente. Miguel Molina Coscuela cuenta con más de 20 años de experiencia en analítica avanzada y es el CEO y fundador de Analytics, empresa líder de la inteligencia artificial aplicada a la educación superior. La empresa ha recibido importantes reconocimientos y siendo reconocida repetidamente por Oolong IQ como una de las EDTH más innovadoras en la región. Miguel es un firme defensor de la personalización educativa a través de la tecnología, apostando por un futuro en el que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Ocupó cargos claves en Intelligent USA y World Climate Credit en Suiza, aportando su experiencia en la gestión de la información, tecnologías emergentes. Su formación incluye una ingeniería en sistemas de información del TEC de Monterrey, donde se graduó con honores. Estudió también temas de liderazgo y emprendimiento en instituciones prestigiosas en la Universidad de Essex en Inglaterra, Berkeley en Estados Unidos y ESSEC en España. Se comunica con fluidez en español, inglés e italiano y es un apasionado de la genealogía y reside actualmente en España. Ahora sí, sin más preámbulo, cedo el micrófono al ingeniero Miguel Molina. Muchas gracias, Miguel, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, Maylin. Pues muy entusiasmado a ver si logramos pues esa expectativa de estimular el pensamiento y la discusión a través de esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Deberían de estarla viendo en este momento. Voy a dejar un segundo. Y bueno, pues Maylin ya me presentó. La verdad, muchas gracias a Aliat Universidades. Me parece extraordinario que tengan estos espacios y sobre todo con esta lógica de intentar pues estimular pues toda esta serie de ideas que estamos recibiendo continuamente de la transformación de la educación. En esta charla presentaré 5 elementos, ¿no? Voy a dividir la charla en 5 bloques, 5 elementos. No intenta ser una lista exhaustiva, pero son por lo menos, a mi parecer, 5 elementos que se plantan en el centro de la redefinición que debe ser la universidad del futuro o la universidad del presente, porque esto que decíamos futuro, la realidad es que ya es hoy. Intencionalmente verán en el título Innovar para aprender, la universidad en la era de la inteligencia aumentada. Intencionalmente utilicé este término de inteligencia aumentada para cambiar un poco los asientos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente tenemos a la máquina en el centro, ¿no? Inteligencia artificial y pensamos en la máquina, a donde creo yo que juega un rol preponderante la universidad, es en la era de la inteligencia aumentada, en donde el estudiante, el humano, está en el centro. Así que bueno, bienvenidos a esta era, evidentemente la mano de los modelos LLM, de los Large Language Models. No me queda duda alguna de que esta es la mayor disrupción que en la educación vamos a vivir. Es la tecnología que va a definir nuestro tiempo y evidentemente este es solo el principio. ¿Por qué estamos hablando de esto?
¿Por qué hablar de inteligencia artificial? ¿Por qué hablar de inteligencia aumentada? ¿Qué ha ocurrido para llevarnos a este momento? Seguramente ustedes en temas de ciencias naturales, de biología, de evolución, han escuchado siempre la tormenta perfecta, todas esas coincidencias que tuvieron que ocurrir para que hoy el humano esté aquí. Pues bueno, hay una serie de coincidencias que también han tenido que ocurrir para que hoy estemos hablando de esto. Y esta es la tormenta perfecta. Llevamos años intentando exponenciar nuestras capacidades de procesamiento y lo hemos ido logrando. Hoy podemos habilitar máquinas en la nube que hablar de ellas hace una década pues sería un sueño esa capacidad de procesamiento. Para hablar de inteligencia artificial pues necesitamos un ingrediente clave que es el volumen. Y hoy estamos produciendo mucho más volumen del que nunca se había generado de datos, de información, de transaccionales. Evidentemente esto es posible gracias a la conectividad. Hay regiones, México y Latinoamérica, siendo todavía un país y una región con algunos rezagos y con áreas importantes para maximizar la conectividad, pero los pasos han sido muy importantes. Tenemos estos tres ingredientes en el caldero y un ingrediente que a mi parecer lo acelera todo y que es importante hablar de él en el contexto de la educación, y es la pandemia. Evidentemente se dan estos cuatro ingredientes y se va a un cambio inmediato de la educación presencial a entornos digitales. Esto rápidamente forza que los docentes se adapten creando experiencias educativas virtuales para mantener la interacción, el aprendizaje. El conocimiento, que ya lo venía haciendo, y esto es muy importante, el conocimiento se vuelve ubicuo. Es decir, queda más claro que nunca que las universidades no son las dueñas del conocimiento, que históricamente lo venían siendo. Podemos remontarnos a la Universidad de Bolonia en el año 1000 y surgen con esta lógica de el sabio, el erudito, el que lleva la cátedra, compartiendo el conocimiento. Hoy el conocimiento es accesible en cualquier momento para millones de estudiantes a 4 clics. Esto evidentemente acelera una reinvención forzosa de la identidad de las universidades a una nueva realidad digital y una nueva realidad educativa. Con este contexto, entro al primer elemento que les quiero compartir hoy, y es la revolución cognitiva y la inteligencia aumentada. Para hablar de revolución cognitiva, vamos a empezar hablando de esta historia, ¿no? Como conceptos básicos detrás de lo que hoy le estamos llamando inteligencia artificial. Como dicen en los cuentos, corre el año 1950 y crean este concepto de inteligencia artificial. Un concepto casi fantástico, ¿no? De ciencia ficción. Imagínense una máquina que pueda replicar o exceder la inteligencia humana. Y eso queda pues como un concepto para los libros de Asimov, ¿no? Para conceptos de ciencia ficción. Se entra un invierno de inteligencia artificial y para finales del siglo pasado nos empezamos a dar cuenta que tenemos una cantidad de datos almacenados que nunca habíamos tenido, un procesamiento, una capacidad de procesamiento que nunca habíamos tenido y decimos, bueno, ¿qué pasaría si intento identificar patrones con la información que tengo almacenada para poder hacer una predicción? Y damos este primer chispazo que es lo que conocemos como Machine Learning. Sigue evolucionando todas estas técnicas y hay otro chispazo y decimos, bueno, ¿qué pasaría si intentamos replicar este paso de información como si fuera un cerebro, como si fueran unas redes neuronales en donde hay dos insumos, hay una salida que se calcula o que interactúa con la salida de otro proceso? Se crean estas redes y empezamos a ser capaces de minar información no estructurada, audio, imágenes, con una capacidad que nunca habíamos tenido. Una década más y llegamos un poco a donde estamos hoy. Este viaje que continúa con la inteligencia artificial generativa. Y esto lo cambia todo. Desde el punto de vista de educación, es un punto de inflexión. Porque por primera vez,
Las máquinas no solo reconocen, sino crean, escriben textos, componen música, diseñan imágenes, corrigen errores y seguramente ustedes han visto incluso videos donde hay conversaciones filosóficas entre la IA generativa e individuos. Algo que es importante es darnos cuenta que no estamos ante una herramienta de cálculo, sino, y aquí es el punto que quiero hacer, ante una nueva forma de cognición asistida. Una inteligencia aumentada donde por primera vez en la historia del planeta el humano deja de ser el único productor. Y esto pues nos empuja a esta revolución cognitiva. ¿Qué significa revolución cognitiva? Cuando hablamos de revolución cognitiva nos referimos a un cambio radical de cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo creamos conocimiento. Un poco aprovechando que utilicé una imagen histórica, pues haciendo un poco de historia, ha habido 3 revoluciones cognitivas. La primera, la del lenguaje, ¿no? Cuando aprendimos a simbolizar, a transmitir ideas, 70.000 años. La segunda, la de la escritura, la de la imprenta. Empezamos a desarrollar esta capacidad de externar el pensamiento y compartirlo. La tercera, ya la vivimos todos los que estamos aquí presentes claramente, la digital. Cuando empezamos a almacenar, procesar información en máquinas, bueno, donde hoy estamos, pues es la 4ª revolución cognitiva. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que la inteligencia ya no está solo en las personas, sino está distribuida entre, como ven en la imagen, entre las máquinas y los humanos. Y las máquinas ya no son extensiones físicas como eran estos elementos en el pasado, no son una pala o una rueda, sino son extensiones mentales, que no en un sentido profundo, pero que piensan, que predicen, que deciden, que dialogan. Y por eso decimos que no es solo tecnológica, porque el cambio no está en los fierros, sino en la forma en la que se construye el conocimiento. ¿Por qué considero que esta revolución es diferente? Antes, estas revoluciones, pues lo que hacían sobre todo era detonar fuerzas físicas, ¿no? La rueda, multiplicar la movilidad, el motor, la energía, la electricidad, pues la producción. Pero hoy esta inteligencia artificial lo que multiplica es la cognición, la capacidad de analizar. Todos los que estamos aquí seguramente hemos pasado por este proceso en un chat GPT. La capacidad de comparar, la capacidad de crear, de sintetizar. Es decir, el propio proceso de pensar está cambiando. Ya no somos los únicos que procesan la información ni los únicos que generan ideas. Las máquinas también piensan, evidentemente no con este concepto de conciencia, pero sí con una lógica operativa que produce resultados similares a los que podríamos hacer los humanos. Por eso, y aquí viene el reto, no es dominar la tecnología, sino es un poco más profundo, es redefinir lo que significa pensar cuando ya no lo estamos haciendo solos, cuando lo estamos haciendo junto a las máquinas. Y esta es la propuesta, ¿no? Una colaboración cognitiva. Y esto implica 3 cosas. Complementar, no imitar. Los humanos tenemos intuición, tenemos ética. Las máquinas tienen mucho más velocidad, mucho más memoria, mucho más precisión. El verdadero progreso es cuando logramos que ambas trabajen juntos. La segunda cosa esencial es aprender en diálogo. Las máquinas hoy son una reconfiguración de lo que nosotros les hemos dado. Nos obligan a revisar y a repensar. Todas estas interacciones que tenemos con la IA al final pueden convertirse en procesos cognitivos, en ayudarnos a pensar e entender cómo pensamos. Bueno, y lo tercero es una responsabilidad compartida. Si la inteligencia artificial está amplificando nuestra inteligencia, para lo bueno y para lo malo, también amplifica nuestros sesgos, nuestros prejuicios. Y esto, evidentemente, exige una nueva ética. ¿Cómo impacta esto la educación? Bueno, para la universidad, para ustedes, esta revolución cognitiva, desde mi parecer, cambia el propósito educativo.
porque ya no se trata solo de enseñar contenido, sino de formar una inteligencia distribuida. Es decir, el reto número 1 es enseñar a los estudiantes a dialogar con sistemas inteligentes, a que utilicen la inteligencia artificial para explorar ideas, no para reemplazar su juicio. ¿Por qué esto se vuelve clave e importantísimo? Pues porque la fotografía hoy es completamente diferente. Hay un nuevo paisaje informativo, hay un nuevo desafío ético. El crecimiento del contenido sintético nos lleva a un paradigma que nunca habíamos vivido. Les quiero hacer una pregunta y me encantaría que si la pueden poner en el chat, que la pueden externar. Si yo hoy les preguntara de las páginas web que hoy se están creando, ¿en cuántas de cada 4 páginas, en cuántas creen que está participando la inteligencia artificial? Hago de nuevo la pregunta. De cada 4 páginas que hoy se están generando, ¿en cuántas creen que participa la inteligencia artificial? Aquí les presento un pequeño análisis. El 74%, 3 de cada 4 páginas hoy están siendo generadas completamente o parcialmente por la inteligencia artificial. Solamente el 25% son puramente humanos. Estamos entrando en un momento en donde el dominio del futuro del contenido es artificial. Se estima que para el 2026 el 90% del contenido en línea será contenido sintético. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de lo que estamos consumiendo, las noticias, los artículos, las imágenes, las conversaciones en las redes, ya no lo están escribiendo personas. Son algoritmos. Y evidentemente esto cambia pues desde la noción mismo de lo que es la autoría. Y aquí pues esto precipita una implicación ética. Y hay un concepto que últimamente he leído mucho más y es el concepto de la ética digital. Es el campo que se pregunta, bueno, ¿cómo debemos actuar? Donde ahora las máquinas crean y comunican. Evidentemente, donde venimos es una ética donde buscamos tratar las acciones humanas. Pero hoy también se deben de tratar sobre los efectos de las creaciones sintéticas. La gran pregunta es cuando los sistemas están produciendo los textos, las imágenes, las noticias. ¿Quién es el responsable de este contenido? ¿Es el programador? ¿Es la empresa? ¿Es GPT? ¿Somos nosotros? ¿Somos los que lo compartimos? Y aquí viene un reto en el que la universidad tendría que jugar un rol preponderante. Y es la ética digital, en donde cuestionamos justamente la autenticidad y la responsabilidad. ¿Qué es real cuando el contenido parece humano, pero no lo es? ¿Cómo educamos a los estudiantes para distinguir entre una creación y una simulación? En fin, vivimos en un momento, y creo que todos los que estamos en esta aula nos hemos enfrentado con eso, en donde la cantidad de información crece mucho más rápido que nuestra capacidad de verificarla. Y esa sobreproducción, evidentemente creada por la IA, genera esta sensación de abundancia, pero también una crisis de confianza, ¿no? Cuando nos están compartiendo artículos, hay esta duda. Y esto plantea grandes desafíos. Autenticidad. Distinguir lo que fue creado por una persona con intención y experiencia o automáticamente. Confianza. La educación y las universidades deben formar ciudadanos capaces de reconstruir la confianza en el conocimiento, no aceptando todo como cierto, pero tampoco viviendo en una duda permanente. Este es el primer concepto que les quería compartir y tiene que ver pues, con esta revolución cognitiva. El segundo concepto es el que se llama hipnocracia y la modulación algorítmica. Y un poco la inspiración de esta idea viene de un libro que hace poco leí. A lo largo de esta charla les compartiré algunas lecturas que me han inspirado un poco para esta charla. Yang Wei-shun, seguramente lo estoy pronunciando más, escribió este libro, Hipnocracia. Yang Wei-shun es un filósofo taiwanés que vive en Berlín y creó este concepto de hipnocracia, es como la parte oscura de lo que estamos viviendo. La hipnocracia es el primer régimen que actúa directamente sobre la conciencia.
No controla los cuerpos ni censura las ideas, modula la atención. Y un poco el mensaje detrás de esto es cada feed, cada notificación, cada video recomendado, ¿no?, que estamos ahí en nuestro celular, es una microinducción de trance que modela el deseo y la percepción. En la hipnocracia, ¿no?, hay esta sobreinformación que no nos está despertando, sino más bien que nos está adormeciendo. Los conceptos que propone son, bueno, número uno, este impacto de la sobreinformación. Número dos, una falsa sensación de libertad. Creemos que somos más libres porque podemos opinar sin límites, pero en realidad somos más predecibles, más moldeables, más programables. Y la universidad frente a esto no puede limitarse a enseñar solo las competencias. Hay un papel, y Shun lo menciona, que le llama lucidez en trance, que es la capacidad, piensen en esto, la capacidad de mantener conciencia dentro del flujo algorítmico. Es decir, darnos cuenta de que hay un algoritmo que está intentando llevarnos por un camino para maximizar nuestro tiempo en el móvil, por ejemplo. Educar hoy significa enseñar a resistir esta anestesia de la atención. Le pedí a GPT, oye, ayúdame con este concepto de hipnocracia, ayúdame a crear una imagen que hable de esta modulación de la atención y de la hipnocracia, y me pareció fantástico como lo mapea, ¿no? Un títere, que somos un poco un títere detrás de estos dispositivos. ¿Cuál es el rol de la universidad en la era de la hipnocracia? ¿No? En un mundo gobernado por algoritmos, el pensamiento crítico, que ya veníamos hablando de esto desde hace tiempo, es el nuevo nombre de la libertad. No basta ya con saber leer y escribir, necesitamos alfabetización algorítmica, ¿no? Los estudiantes necesitan aprender a entender cómo funcionan las inteligencias artificiales que están influyendo en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que decidimos. Evidentemente, esta comprensión pues, nos convierte en una ciudadanía cognitiva capaz de participar activamente en una sociedad digital. Y no como usuarios pasivos, sino como mentes conscientes que estamos decidiendo qué creer, qué crear y qué transformar. Este es el segundo concepto que les quería compartir, la revolución cognitiva, la hipnocracia. En un sentido más positivo, la inteligencia artificial como amplificador de la creatividad y la intención educativa. Bueno, es necesario recordar, y creo que todos tenemos que ponernos ese chip, que la inteligencia artificial no destruye la creatividad, la amplifica. Y parte de lo que yo quiero hoy es transmitirles ese concepto. Cuando un profesor, un docente utiliza GPT para diseñar un plan de clase adaptado a su grupo, o un estudiante emplea un modelo generativo para ilustrar una idea científica, no está delegando su pensamiento, lo está expandiendo. Es decir, la IA no sustituye la imaginación, cuando hay propósito, la multiplica. Y esto significa que la IA no puede crear algo verdaderamente nuevo por sí solo. Los que han buscado, han curioseado en cómo funciona la IA, pues, o la IA en el concepto de IA generativa, pues queda muy claro que la IA hoy solo puede combinar, predecir o replicar lo que ya ha aprendido de nosotros, ¿no? A partir de eso es su conocimiento, no está creando cosas nuevas. Pero si una persona la usa con intención creativa para explorar, para experimentar o resolver problemas, bueno, ahí la IA amplifica la capacidad de imaginar. Es decir, la herramienta no inventa, pero da más alcance. Poco para cerrar, la idea que aquí les quiero compartir es que no hay nada malo en usar la IA. El riesgo es hacerlo sin pensar para qué. Si un estudiante lo está utilizando para que haga el trabajo por él, pues la IA se convierte en un atajo y eso no funciona. Pero si la usa para entender mejor, para experimentar, para desarrollar un proyecto con sentido, es claramente una herramienta de aprendizaje. De nuevo, el reto. Y las universidades no dejan de tener retos. El reto para la universidad, evidentemente, no es cómo gestionar o prohibir o regular el uso de la IA, sino convertirla en una herramienta para aprender mejor.
No reaccionar con miedo, sino con inteligencia en cómo integrarla en los procesos de enseñanza. Usarla para fomentar la exploración, el análisis crítico, la experimentación. Es decir, la IA debe estar dentro del aula, pero al servicio del pensamiento y no en su lugar. Es decir, que no haya este desplazamiento. Con esto cierro el tercer elemento que les quiero compartir y brinco al cuarto. Tecnooptimismo. Hace poco leí un manifiesto, el manifiesto tecnooptimista, y básicamente lo que plantea es que la tecnología es una fuerza moral y que necesita una brújula ética. Y me parece que esto empata perfecto con el rol que debe jugar la universidad. El autor de este manifiesto es Mark Andreessen, un tecnoaceleracionista, pensador muy conocido de Silicon Valley, escribió en el 2023 este manifiesto tecnooptimista. Es muy conocido por sus inversiones tempranas en Facebook, en LinkedIn, en Foursquare. Fue uno de los autores de Netscape. Para los que tengamos más de 40, pues quizá nos acordamos de Netscape. Y este amigo plantea que la tecnología no es el problema, sino la razón por la que la humanidad ha prosperado. Parte de que esta prosperidad viene a partir de tres palancas. Uno, el crecimiento poblacional. Bueno, como todos sabemos, en el primer mundo está decayendo las tasas de fertilidad y las tasas poblacionales. Número dos, los recursos naturales, que son finitos. Y número tres, la tecnología. Y aquí no tenemos tope, no tenemos, ¿no? The sky is the limit. Y su argumento es que el progreso tecnológico, lejos de ser una amenaza, le llama una fuerza moral. Y bueno, desde donde la vemos, pues nos permite vivir más, curar más, conectar más, crear más. Si pensamos en cada innovación, como la pinta, bueno, desde la imprenta hasta la inteligencia artificial, pues expande las posibilidades humanas. Y negarse a eso, es decir, querer frenar la tecnología un poco por el miedo de lo que puede significar, por potencialmente el desplazamiento laboral que pueda significar, desde la perspectiva de Mark Andreessen, pues es negar la compasión, porque la tecnología bien usada salva tiempo, reduce sufrimiento, mejora la calidad de vida. Aquí el punto clave en esa visión es, todo eso hace sentido si el propósito sigue siendo humano. La tecnología, evidentemente, es moralmente neutra. Somos nosotros los que le damos dirección. Que, una vez más, el reto para las universidades es formar personas capaces de usarlo con sentido ético y con propósito. Que no es un reto menor. Y en este momento histórico, pues no basta, no sirve, no debemos creer que la tecnología resolverá nuestros problemas. Esta fe en el progreso necesita una brújula ética y ese rol se forja en las universidades. Un poco para cerrar este elemento, este tecnooptimismo responsable dirige su poder hacia el bien común, pero sí y solo sí las universidades siguen impulsando ser o desarrollar esta capacidad de conciencia crítica del progreso a partir de sus estudiantes. Al final, el verdadero motor de desarrollo claramente no es la tecnología, sino el propósito humano con el que la usamos. Y creo que esto es clave y ahí, de nuevo, es un reto clave para las universidades. Bien, voy con el quinto caso que quiero compartirles. Un libro que leí hace poco, altamente recomendable, AI 2041, Inteligencia Artificial 2041. Son 10 historias, 10 cuentos, cada uno habla de una industria, uno de ellos evidentemente habla de educación y nos sitúa en el año 2041, en este cuento en particular, o estas las historias particulares que se llama The Twin Sparrows, o los gorriones gemelos, ocurre en Corea del Sur, en un futuro donde la educación está dominada por tutores de inteligencia artificial personalizados.
le llaman Virtual Pals, y cada niño, desde muy pequeño, recibe un tutor personalizado. Y ese tutor le acompaña el resto de su vida, todo su proceso de formación. Ajusta contenidos, mide emociones, corrige errores, adapta los estilos de aprendizaje de manera perfecta. Y evidentemente el resultado es que los chicos pues son altamente competentes, pero también, y esto es un poco donde entra la controversia, profundamente dependientes de estos tutores digitales. Para cerrar un poquito y contar la historia, los dos protagonistas son dos hermanos, que tienen dos formas de aprender. Todos los que tenemos hermanos sabemos que aunque seamos gemelos o haya gemelos, pues cada uno tiene su particularidad de cómo aprendemos. Estos hermanos, que son el gorrión de oro y el gorrión de plata, pues crecen en un orfanato. Cada uno tiene su virtual pal o su compañero. El dorado, pues tiene uno que le llaman Atoman. El Silver Sparrow, el de plata, tiene uno que se llama Solaris. En el caso del dorado, pues está diseñado para maximizar la eficiencia, la disciplina, la competencia. Enseña a ganar, a destacar, a optimizar resultados. Mientras que del otro lado, a partir de estas mediciones y autoajustes rápidos, Solaris, que es como se llama el del plateado, pues se enfoca en el arte, en la empatía, en la contemplación, en la sensibilidad emocional. Le enseña a Silver Sparrow, le enseña a observar, a imaginar, a sentir. Bueno, ambos son creados con amor y educación. Los tutores moldean sus personalidades de manera opuesta, evidentemente, uno muy racional y el otro muy creativo, pero introspectivo. Más allá de que lo lean, se los voy a contar. Con el tiempo los hermanos se separan. Golden Sparrow, pues ya lo vemos venir, triunfa en el mundo corporativo, rápido, productivo, competitivo, pero emocionalmente vacío. Y Silver Sparrow, pues se convierte en un artista digital reconocido, pero bueno, lucha contra la inestabilidad, la soledad. En la historia nos deja ver que pues ambos lucen como exitosos, pero son completamente infelices, ¿no? Sienten una incompletitud, una desconexión entre el conocimiento y el propósito. Es decir, la crítica que está haciendo Kai-Fu Lee, que por cierto Kai-Fu Lee fue el presidente de Google en China y director de Microsoft Research en China, la crítica que está haciendo es que el sistema educativo les enseñó a saber y les enseñó a ser, pero no a entenderse ellos mismos. Para cerrar el cuento, años después los hermanos se reencuentran y bueno, en un acto simbólico y decisivo deciden fusionar a sus dos tutores en uno solo, combinando lo mejor de dos mundos, la lógica de uno y la sensibilidad del otro. Y de esta unión pues surge un nuevo tipo de inteligencia artificial, una mente que piensa y siente a la vez, que no solo calcula, sino que también comprende. Y esto en realidad es una metáfora, ¿no?, del crecimiento humano, de la integración entre la razón y la emoción, entre la eficiencia y la empatía, entre el conocimiento técnico y la sabiduría ética. Y con esto pues ya saben a dónde voy en el rol de las instituciones educativas. Kai-Fu Lee usa la historia para mostrar que la educación del futuro debe tener este equilibrio muy sensible entre la personalización algorítmica con una formación humana integral. Es decir, en otras palabras, la IA nos enseña habilidades, pero no a formar carácter. Mide los logros, pero no da propósito. Puede predecir comportamientos, pero difícilmente enseñar significados. Entonces, un poco donde el autor insiste es que el propósito de la educación en la era de la IA no es, o no debe de ser, optimizar el aprendizaje solamente, sino preservar lo que nos hace humanos, la curiosidad, la empatía, el sentido. Y bueno, la función de los gorriones simboliza eso, ¿no? La necesidad de unir nuestras dos mitades. Aquí les dejo una frase de Kai-Fu Lee.
las IAs pueden ajustar ritmos, detectar emociones, medir avances, pero solo el docente puede enseñar propósito, empatía y carácter. Y este pues es un reto no menor para las instituciones educativas. Concluyendo, ¿no? Y ojalá que esta imagen, ¿no?, busqué que fuera muy significativa en el rol de la universidad como un faro de la conciencia crítica, un faro que guíe la imaginación colectiva. En un tiempo donde los algoritmos están decidiendo lo que vemos, están decidiendo lo que compramos, lo que pensamos, y las universidades tienen que ser este oasis en donde se tome un rol muy activo en enseñar a dudar, a discernir, a dialogar. Pues los 5 elementos que les he compartido los voy a mencionar rápidamente como para hacer un recap antes de concluir. Hipnocracia, esta modulación de la atención, el tecnooptimismo, apostemos todo por la tecnología, pero con este asegún del propósito necesario. La revolución cognitiva no es una competencia. Aquí intentemos apalancar la inteligencia artificial para tener una inteligencia aumentada. La inteligencia artificial como amplificador de la creatividad, ¿no? O sea, darle a los chicos estas capacidades y competencias de utilizar la IA como un trampolín para amplificar su creatividad. Y evidentemente que es un poco el último elemento, este equilibrio tecno-humano, ¿no? Y estos nuevos elementos en juego, pues claramente redefinen el rol de la universidad y vuelven primordial el foco en una ética tecnológica, una ética digital, una alfabetización algorítmica. ¿Sí? Tenemos que entender hasta dónde nos está manipulando el algoritmo, este desarrollo de pensamiento crítico y esta cultura humanista. Les voy a dejar aquí una frase que me parece significativa de lo que hemos visto. Cada generación tiene su reto, su dilema. El nuestro es decidir si dejamos que los algoritmos piensen por nosotros o si los convertimos en aliados para pensar mejor. La respuesta no está en la máquina, sino en la educación. Y una vez más, la universidad tiene la última palabra. Y antes de concluir, verán que intencionalmente he tachado el muchas gracias para compartirles una cosa más, una pequeña sorpresa al final de esta charla. ¿Recuerdan al filósofo que les compartí, Yang Wei Shun? 6 meses después de que salió el libro, en Italia, esta revista italiana, El Espresso, lanza un tomo especial que le llama Hipnocracia. El mundo hechizado de un libro experimental. Se revela que el filósofo Shun es un filósofo que no existe. Evidentemente esto, ¿no?, se vuelve mucho más gordo y explota porque los libros se estaban vendiendo con una sinopsis del autor, con una página web, con una personalidad, etc. A principios de este año, pues primero El Espresso y luego varios medios, pues revelan que este supuesto autor no existe, que fue una creación de la inteligencia artificial codiseñada por este filósofo italiano que se llama Andrea Colamedici. Y bueno, un poco la explicación es que este experimento, pues lo que busca demostrar es la propia tesis del libro, ¿no? Que vivimos una era donde la arquitectura de la realidad se construye a través de estos simulacros verosímiles, pero que no necesariamente son reales. Y el autor ficticio, como lo transmite Colamedici, pues no es un fraude, en realidad es una metáfora viva del argumento que está haciendo. Y bueno, evidentemente comenzó como una provocación y bueno, ahora si esto lo buscan después, pues es todo un acontecimiento filosófico. Cierro con una recapitulación de los 5 consejos que yo dejaría en esta charla para las instituciones educativas en la era de la inteligencia aumentada.
Número 1, vivimos una revolución cognitiva, no solo tecnológica. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es un nuevo entorno mental. El cambio no está en las máquinas, sino en cómo aprendemos y pensamos con ellas. Reto para universidades, formar mentes capaces de copensar con la tecnología. El segundo, la información, el exceso de información, la sobreinformación se ha vuelto ruido y necesitamos lucidez y criterio. ¿No? El ejemplo de hipnocracia que les compartía. El desafío no es acceder a más datos, sino mantener la conciencia despierta. Imagínense el año que viene en un mundo donde el 90% del contenido va a ser generado por inteligencia artificial. 2, reto para la educación. Formar personas que piensan críticamente dentro del algoritmo, que entienden este algoritmo. Esta alfabetización del futuro que va más allá. 3, la IA puede multiplicar la imaginación si hay propósito. El mensaje es, la IA no sustituye la creatividad, la amplifica cuando hay intención educativa, intención creativa. Tercer reto universitario. Desde luego no prohibir la inteligencia artificial, no regularla, sino convertirla en un taller de imaginación aumentada. 4, el progreso necesita propósito y la universidad debe plantarse en su rol de brújula ética. O que hablamos del tecnooptimismo sin propósito puede ser tan peligroso como el miedo sin acción. Creer que tener fe en la tecnología requiere una conciencia crítica y esa conciencia solo se cultiva con la educación. Cuarto reto, la universidad debe ser el lugar donde la ciencia conversa con la ética, la innovación se encuentra con la empatía. Y el quinto, y con esto cerramos, la misión final, que es un poco el cuento de los Twin Sparrows. Preservar y ampliar la conciencia humana. ¿No? Buscar este equilibrio constante entre la precisión del algoritmo con la profundidad humana. Y bueno, las universidades, como lo mencioné, creo que son un nuevo faro, ¿no? Dentro de toda esta niebla de datos. Y el reto, enseñar a mantener el rumbo entre maximizar la automatización y dar sentido. Pues muy bien, con esto quiero darles las gracias. Encantado en responder alguna pregunta si lo hubiera. Conectemos si lo gustan. Este es mi correo, si quieren que les comparta la presentación o ya yo lo puedo compartir con Maylin. Y ahí está mi contacto de LinkedIn. Pues listo. Muchas gracias. Estimado Miguel, pues estoy segura que desde todos los auditorios de la Red Aliat, que son 25 campus que hoy nos están escuchando, visualizando, pues están por ahí los aplausos y los agradecimientos. Yo que estoy de este Gracias. lado, emocionada también por todo el conocimiento y sobre todo muy actual que nos brindas. Tenemos, por ahí lanzaste una pregunta y sí nos han hecho algunos comentarios, lo voy a resumir muy rápidamente. Y uno de estos comentarios nos respondió un participante en cuanto a su parecer, la IA ya abarca todo tipo de páginas. Creo que cada día se actualiza de manera abrupta que nosotros no comprendemos, volviéndolo de una manera poderosa respecto a conocimiento y administración de datos, ¿no? Por ahí fue una de las respuestas hacia esta pregunta que Sí. se nos compartió. Y estoy absolutamente de acuerdo. O sea, creo que un poco reforzando lo que compartía, es clave en la medida de lo posible entender esta alfabetización algorítmica, entender el algoritmo, para que no todos estos insumos que estamos recibiendo, estos feeds, tengamos esta conciencia crítica, ¿no? de lo que estamos recibiendo, porque imagínate que 9 de cada 10 páginas, a partir del año que viene, la IA va a estar involucrada en su generación. Entonces, ¿qué significa esto? Muchas gracias. Y pues
por aquí. Muchas gracias, Miguel, por apoyarnos en puntualizar. Y otra de las preguntas tiene que ver un poco con el tema rector de la sesión y sobre todo del desarrollo de esta cuarta revolución cognitiva. Me voy a permitir comentarles la pregunta. Esta cuarta revolución cognitiva en términos sobre todo de impacto en el tiempo y en las personas, ¿cómo la podría comparar con las anteriores revoluciones cognitivas que hemos vivido? Bueno, que nosotros no vimos, pero que sí han vivido nuestros antecesores. Sí, la palabra que me vino, las dos palabras que me vienen así, pum, a la cabeza es sin precedentes. Entonces, ustedes imaginen esa primera revolución cognitiva, lo que le tomó, aunque la población humana fuera muy pequeñita, lo que le tomó a la gente empezar a crear estos símbolos y a comunicarse. Llegamos a la segunda, lo que le tomó a la gente, porque esto nos tocó en la generación de nuestros abuelos, donde las tasas de alfabetización todavía eran muy bajas, pero lo que le tomó a la gente empezar a leer, lo que le tomó empezar a escribir, ¿no? O sea, tomó décadas. Eh, si no es que hasta, ¿no? Me quedé absolutamente corto. Hay un acelerón en la tercera revolución cognitiva, que es la digital, pero que aún así, o sea, llevamos desde los años 90 eh, transformándonos digitalmente en este proceso. Eh, Llevamos desde el 2021 con la IA generativa y el 90% del contenido que estamos consumiendo a partir de dentro de unos meses eh, es generado por esto. Entonces, en esta revolución cognitiva no hay ningún precedente. La velocidad con la que nos está empujando no tiene ningún igual. ¿En qué va a terminar? La realidad es que yo quisiera tener esa bolita de cristal. ¿Hasta qué punto eh, va a salir, y es un poco la especulación que hoy tienen los mercados, ¿no? ¿Hasta qué punto va a salir la inteligencia artificial de esta interacción que tenemos con los computadores, con los chats? Va a salir a tomar un rol físico. Y en cuanto eso ocurra, otra vez el juego cambia completamente. Y cuando digo el rol físico, quiero decir, la inteligencia artificial, pues va a acelerar los coches autónomos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no haya taxistas, que no haya choferes, va a tomar roles en donde la robótica, junto con la inteligencia artificial, pues va a tomar un rol mucho más protagonístico en las fábricas. Eh, ¿Qué es lo que eso va a significar? Y bueno, ahí hay todas las especulaciones del mundo. Eh, Les voy a recomendar el libro nuevamente, el que cité por ahí, AI 2041. Hay un capítulo específico que intenta imaginarse en el 2041 este desplazamiento de los trabajos que va a ocurrir y cómo los gobiernos van a o podrían reaccionar para proteger a la sociedad, porque bueno, ya no tienes por qué contratar gente, tú eres un empresario y las máquinas lo están haciendo todo o están haciendo un porcentaje altísimo. Leí hace poco esta broma de que el empleado, las fábricas del futuro van a tener dos empleados. Esto es un poco un chiste. Van a tener dos empleados. Van a tener a un hombre y a un perro. La tarea del hombre va a ser darle de comer al perro. Y la tarea del perro va a ser asegurarse que el hombre no toque las máquinas. Y el mensaje detrás de esto, que parece un poco chusco, el mensaje detrás de esto es, eh, esta revolución pues nos puede llevar a un cambio radical en todos los sistemas de producción, ¿no? Ya me extendí, Maylin. Muchas gracias por la pregunta. Espero haberla respondido. No, 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 muy fascinante el tema, no se preocupe, tenemos tiempo y agradecidos, por supuesto, todos los participantes, todo lo que estamos de este lado de las cámaras en escucharlo. Creo que es un tema que no se cierra aquí, que todos debemos seguir fortaleciendo. Aliado Universidad tiene el compromiso de seguir fortaleciendo estos temas, este aprendizaje y esta herramienta, sobre todo que mencionamos en esta mañana. El próximo año vienen muchas sorpresas en estos temas, y pues no nos queremos despedir sin antes pues otorgarle nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento en esta mañana al ingeniero. Gracias. Me voy a permitir leerlo muy rápidamente.
La Alianza de Universidades otorga el presente reconocimiento al ingeniero Miguel Molina Coscuela por su distinguida y valiosa participación en la Semana Cultural 2025 al impartir la conferencia magistral Innovar para Aprender, la universidad en la era de la inteligencia aumentada. Y firma este reconocimiento nuestro director institucional de TI e Innovación, Juan Alberto Aroche Terán. Agradecemos muchísimo, Miguel, este espacio, estimados estudiantes, docentes, rectores, administrativos, egresado y público en general. Sigamos viviendo esta experiencia de Semana Cultural que no termina hoy. Toda la semana estaremos viviendo en diferentes campos esta oportunidad. Que tengan todos excelente tarde. Muchas gracias, Maylin. Gracias a todos. Tremenda responsabilidad con la que se quedan. Hasta luego. Gracias.